Hay un dato que separa a quien manda de quien obedece, y casi nadie lo aplica. La velocidad con la que decides bajo presión, no la calidad técnica de la decisión, no el número de opciones que evalúas, no el análisis posterior. La velocidad. El comandante Jocko Willing, un ex Navy SEAL, lo entrena así con sus oficiales. La diferencia entre un mando útil y un mando inútil cabe en una palabra: decisión. Marco Aurelio, que gobernó Roma 19 años de los más difíciles, llegó a la misma conclusión sin manuales militares. El alma, del que duda continuamente, acaba como polvo. Aquí van las 8 reglas exactas, todas con cifra y duración medida, que usan los generales romanos y los oficiales modernos para decidir en 30 segundos lo que otros tardan días en madurar. Empieza por la regla que más tiempo de mando ahorra. El general competente nunca espera al 100% de la información. Decide con el 70%. Esa cifra exacta la formuló Colin Powell siendo secretario de Estado. Si tienes menos del 40% de la información, falta. Por encima del 70%, ya estás procrastinando con datos. Decide entre el 40 y el 70 y ajusta sobre la marcha. Marco Aurelio lo decía sin estadística. Esperar a saberlo todo es un disfraz del miedo a equivocarse. La regla operativa. Cuando notes que estás pidiendo un dato más antes de decidir, pregúntate si ya tienes 7 de cada 10 datos necesarios. Si la respuesta es sí, decide ya. El dato número 8 lo descubrirás ejecutando, no esperando. Aquí entra una observación del psicólogo Barry Schwartz, que demolió la teoría clásica de la decisión. Cuantas más opciones se ponen sobre la mesa, peor es la decisión final y mayor el arrepentimiento posterior. Su libro, Paradox of Choice, demostró que el cerebro humano se bloquea a partir de 5 alternativas y entra en parálisis a partir de 7. La regla operativa de los oficiales militares es brutal. Máximo 3 opciones consideradas. El resto se descarta antes de empezar a evaluar. Marco Aurelio escribía: el que mira 100 caminos no anda a ninguno. La regla operativa. Antes de empezar a decidir, escribe físicamente todas las opciones que se te ocurran. Tacha hasta dejar solo las 3 mejores. Si te cuesta tachar, signo de que llevas demasiado tiempo dándole vueltas. Decide entre 3, no entre 10. Para las decisiones de sí o no, los oficiales modernos aplican una regla cronométrica simple: 10 segundos exactos. Si tras 10 segundos en silencio no has decidido un sí o un no, la respuesta es no. La razón es operativa, no filosófica. Las decisiones binarias que requieren más de 10 segundos de deliberación casi siempre encubren resistencia interna a una de las 2 opciones. Esa resistencia, casi siempre, es la respuesta real. Marco Aurelio había observado lo mismo en los tribunales de Roma. Cuando un magistrado tarda en responder sí o no, la respuesta verdadera era no, y solo está buscando justificarla. La regla operativa. Cuando alguien te plantee algo binario, pon un cronómetro mental de 10 segundos. Si llegas al 10 sin decisión, contesta no. Es más honesto y se gana tiempo. La oportunidad descartada vuelve si era real. Esta regla viene directamente del estoicismo y se sigue entrenando hoy en escuelas militares. Antes de cualquier decisión importante, 30 segundos describiendo el peor escenario posible. Solo el peor. Sin tonterías sobre lo bueno que podría pasar. Si tras describirlo concluyes que es recuperable, sales adelante con la decisión sin más dudas. Marco Aurelio lo llamaba premeditatio malorum y la usaba antes de cada batalla, cada negociación
y cada decisión política importante. Séneca lo formulaba con claridad romana. El sabio sabe perder antes de jugar, por eso juega entero. La regla operativa: 30 segundos cronometrados, visualizando el peor desenlace concreto, no abstracto. Si la respuesta es recuperable en menos de un año, decide adelante. Si la respuesta es irrecuperable, espera al 70% de información antes de decidir. El comandante Jocko Willink entrena a sus oficiales con una métrica brutal. Por cada decisión importante, máximo 3 vueltas mentales previas. Si en la cuarta vuelta sigues sin decidir, has cruzado la línea de la deliberación y has entrado en procrastinación encubierta. La cuarta vuelta no añade información, añade ansiedad. Marco Aurelio había observado el mismo fenómeno gobernando Roma. El que vuelve 5 veces a la misma pregunta ya no busca respuesta, busca evitar la pregunta. La regla operativa: cuenta físicamente las veces que vuelves a una decisión en tu cabeza. Marca cada vuelta en una hoja con una raya. Cuando llegues a 3, decide en la siguiente hora, no más tarde. La calidad media de tus decisiones sube con esta sola regla más que con cualquier libro de estrategia. Esta es la regla más estoica de las 8. Antes de pronunciar la decisión final, 5 segundos exactos de silencio. Solo 5. La diferencia es fisiológica, no filosófica. En 5 segundos, la corteza prefrontal verifica si la decisión que estás a punto de pronunciar viene de razonamiento o de reactividad emocional. Si viene de reactividad, esos 5 segundos te dan la oportunidad de retirar la decisión sin pagar el coste de revertirla después. Marco Aurelio escribía: tu primera obligación es decidir quién quieres ser y después actuar conforme a ello. Pero entre el ser y el actuar, pon una pausa breve. La regla operativa: cuando vayas a comprometerte verbalmente o por escrito, cuenta hasta 5 en silencio. Si en ese intervalo notas resistencia interna, pregúntate de dónde viene. Si viene de información nueva, ajusta. Si viene de miedo, decide igual. Esta regla rompe con todo lo que enseña la cultura corporativa moderna. La proporción típica entre preparar y ejecutar una decisión es 80% prepararla y 20% ejecutarla. Los oficiales militares lo invierten: 20% preparar, 80% ejecutar. La razón es operativa. Cuando ejecutas, descubres restricciones reales que ninguna preparación previa podría haberte anticipado. Y esos descubrimientos son los que afinan la decisión. Marco Aurelio escribía: el que prepara mucho y ejecuta poco, se prepara para perder. Eisenhower lo formulaba en términos militares: los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable, lo que significa empezar a ejecutar mientras se sigue planificando. La regla operativa: si llevas más del 20% del tiempo previsto en preparación, empieza a ejecutar ya, aunque la preparación no esté completa. Verás más en una hora de ejecución que en una semana de plan. La última regla es la que más cuesta cumplir. Una vez tomada la decisión, 30 minutos sin volver a abrirla mentalmente. Ni siquiera para verificarla, ni siquiera para sentirse bien con ella. 0 revisión durante 30 minutos exactos. La razón es operativa. La decisión recién tomada está en un estado fisiológico frágil, y reabrirla en los primeros minutos genera dudas que no estaban antes, debilitando la ejecución posterior. Goggins lo formula con su crudeza habitual: deja de discutir contigo mismo lo que acabas de decidir, ejecuta. Marco Aurelio escribía: lo decidido es decidido, lo que sigue es ejecución.
La regla operativa. Anota tu decisión, anota la hora y pon un cronómetro de 30 minutos. Durante ese intervalo, prohibido revisitarla mentalmente. Si te asalta la duda, recuérdate. La próxima revisión es a la hora exacta marcada. La calidad de la ejecución sube exponencialmente con esta regla aplicada en serio. 8 reglas, todas medibles. Decide con el 70% de información. Máximo 3 opciones en la mesa. Binaria en 10 segundos o respuesta es no. 30 segundos visualizando el peor escenario. Máximo 3 vueltas antes de decidir. Pausa de 5 segundos antes del compromiso. 20% preparar, 80% ejecutar. 30 minutos sin revisitar tras decidir. Marco Aurelio gobernó Roma, 19 años aplicando casi todo esto. Jocko Willink lo entrena hoy con oficiales del Pentágono y altos directivos del sector privado. La diferencia entre quien manda y quien obedece no es inteligencia ni preparación, es velocidad decisional aplicada con protocolo. Coge una regla esta semana, la que más te haya removido al escucharla. Úsala en 3 decisiones reales y observa cómo cambia tu sensación de mando interno. Si te interesa el estoicismo clásico llevado al día a día, suscríbete. Aquí dejamos uno cada día, sin perder el tiempo. Te espero arriba.